Una nación dividida. El clima político de Colombia de 1946 a 1957. Los años entre 1946 y 1957 fueron muy difíciles. Colombia estaba pasando por muchos problemas en esa época. Había una división política muy fuerte que marcó esos tiempos. Los partidos liberal y conservador se peleaban con mucha fuerza. Esa pelea tan amarga hundió al país en el desorden. Este conflicto afectó muchísimo a toda la sociedad colombiana. La vida de todos los días se volvió insegura para mucha gente. El miedo y la falta de estabilidad eran cosas de todos los días. El futuro del país se veía muy incierto. Y claro, la educación iba a sentir estos problemas. Este periodo es muy conocido como la violencia. Fue una guerra civil terrible, aunque no se declaró oficialmente. El conflicto se puso mucho peor después de 1948. Esto pasó después de que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Él era un líder político liberal muy querido por la gente. Las zonas del campo sufrieron la violencia más fuerte. Mucha gente tuvo que irse de sus casas. Se perdieron muchísimas vidas de gente inocente. ¡Qué tristeza! El campo quedó destruido y con muchas heridas. En ese entonces, casi no había estabilidad política. Los gobiernos cambiaban a cada rato durante esos años. Las luchas por el poder eran continuas y muchas veces violentas. Este desorden tan grande llevó a un golpe militar. El general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en 1953. Las instituciones democráticas se debilitaron muchísimo. Muchas veces no se respetaban las leyes más importantes. Este ambiente de desorden hizo difícil que las cosas mejoraran. El progreso en muchas áreas, como la educación, se detuvo. Al país le costaba mucho encontrar un camino para seguir adelante. La unión de la gente en Colombia se rompió en pedazos. Las comunidades se dividieron con mucho rencor por culpa de los partidos. Las buenas relaciones entre vecinos que existían desde hacía tiempo se rompieron muchas veces. La confianza entre la gente disminuyó muchísimo en todo el país. Tanta violencia alimentó odios profundos que duraron mucho tiempo. Estas divisiones tan grandes seguirían por muchas décadas. La educación no podía quedarse por fuera de todo este desorden. Lamentablemente, se volvió parte del campo de batalla. Las escuelas y las ideas quedaron en medio del fuego cruzado. Esto tuvo efectos que duraron mucho tiempo en el aprendizaje. Escuelas atacadas. El impacto de la violencia. La violencia tuvo efectos directos y terribles en las escuelas. Muchas escuelas y colegios tuvieron que cerrar. Esto pasó sobre todo en las zonas rurales donde había más conflicto. Los profesores muchas veces se volvieron blanco de la violencia política, sufrían amenazas y los asustaban todo el tiempo. Algunos incluso fueron asesinados por grupos armados. Otros tuvieron que dejar sus trabajos para estar a salvo. Su dedicación se encontró con un peligro muy grande. Ser profesor se volvió un trabajo muy peligroso. El ambiente de miedo estaba por todas partes. La vida de los estudiantes se vio muy afectada por el conflicto. Muchísimos niños no podían ir a la escuela seguido. Sus estudios se interrumpieron de repente. Muchos jóvenes fueron víctimas directas de la violencia. Otros quedaron huérfanos o los obligaron a trabajar desde niños. A algunos hasta los reclutaron los grupos que estaban en guerra. El daño psicológico que esto causó fue enorme. Esta generación cargó con heridas emocionales muy profundas. El conflicto les robó su niñez. Los recursos del gobierno se usaron más que todo para el conflicto. Aumentó la plata para los militares y las fuerzas de seguridad. Por eso, quedó menos plata para las cosas sociales. La educación sufrió mucho por estos recortes de plata. Los edificios de las escuelas se dañaron rápido por falta de cuidado. Hacían mucha falta libros de texto y materiales. Los profesores muchas veces trabajaban con sueldos muy bajos. Sus condiciones de trabajo eran malísimas. Esto dañó todavía más la calidad de la educación. Al sistema le faltaba el apoyo que necesitaba. La educación se fue volviendo cada vez más una herramienta política e ideológica. Las escuelas muchas veces se convirtieron en lugares para meter ideas a la fuerza. Los dos bandos políticos en guerra trataron de influir en lo que se enseñaba. Querían promover sus propias historias de lo que pasaba. Se vigilaba de cerca de qué partido político eran los profesores. A los que pensaban diferente los perseguían. La libertad para enseñar y aprender se limitó muchísimo en este tiempo. Este ambiente no dejaba que se aprendiera de verdad y sin preferencias.
Las autoridades no dejaban que la gente pensara por sí misma y preguntara. Las ganas de saber y aprender sufrieron mucho. Pidiendo más el movimiento estudiantil y los debates sobre lo que se enseñaba. Los estudiantes de universidad aparecieron como personajes políticos importantes. Participaban cada vez más en las discusiones del país. Los estudiantes organizaban protestas contra la represión del gobierno. Pedían con fuerza que las universidades tuvieran más libertad. También defendían causas más grandes de justicia para todos. Sus voces se oían con fuerza en las ciudades. Los movimientos de estudiantes tomaron mucho impulso. Con valentía, desafiaron cómo estaban las cosas. Su lucha era una señal de esperanza. Buscaban una sociedad más democrática. Los trabajadores y los sindicatos también se movilizaron en esta época. Luchaban por mejores sueldos y condiciones de trabajo. Muchas veces se unían con los grupos de estudiantes por las mismas causas. A veces hacían alianzas para presionar por cambios. Tanto estudiantes como trabajadores veían la educación como algo muy importante. Pedían que todos tuvieran acceso a una educación de buena calidad. La educación para la gente trabajadora era un pedido clave. Creían que aprender podía darles poder a los que estaban olvidados. Estos grupos empujaban para que la sociedad cambiara. Cada vez más gente pedía que se cambiara lo que se enseñaba en las escuelas. Muchos colombianos sentían que la educación de ese entonces estaba vieja. Parecía que no tenía nada que ver con los problemas importantes de la sociedad. Los que criticaban pedían un plan de estudios más útil. Se necesitaba un enfoque más científico y técnico. Había un fuerte empujón para enseñar a pensar por sí mismos. La educación necesitaba preparar a la gente para los cambios. Tenía que enfrentar los problemas difíciles de Colombia. Los métodos viejos claramente no eran suficientes. Las nuevas ideas iban ganando espacio poquito a poco. Los intentos de modernizar lo que se enseñaba causaron muchas peleas. Estos esfuerzos encontraron una fuerte oposición de grupos con poder. La Iglesia Católica tenía mucha influencia en la educación. Se opuso con fuerza a muchas reformas para que la educación no fuera tan religiosa. Los grupos políticos conservadores también se resistieron a los cambios. Tenían miedo de perder el control de las ideas. Las discusiones sobre historia y cívica eran muy fuertes. Esto creó una tensión constante dentro del sistema. El progreso era lento y muchas veces frustrante. La batalla por las ideas era muy intensa. La lucha cuesta arriba. Ampliar el acceso y resistir las viejas costumbres. Llevar la educación a más gente era un desafío gigante. El acceso a la escuela seguía siendo muy limitado. Esto era así para la mayoría de los colombianos. La gente del campo estaba especialmente en desventaja. Las niñas y las mujeres también tenían muchos obstáculos. Había mucha gente que no sabía leer ni escribir en todo el país. Al gobierno le costaba construir suficientes escuelas. También faltaban profesores bien preparados. Esta diferencia era un gran problema para el desarrollo. Cerrar esta brecha necesitaba un esfuerzo enorme. A pesar de todo el desorden, algunos educadores defendieron el progreso. Impulsaron nuevas formas de enseñar. Animaban a los estudiantes a preguntar y analizar. Su meta era formar ciudadanos que pensaran por sí mismos. Esta forma de enseñar muchas veces se veía como algo peligroso para el gobierno. Desafiaba directamente las formas tradicionales de enseñar. Estos reformadores corrieron grandes riesgos personales. Sus esfuerzos fueron valientes y muy importantes. Sembraron semillas para el cambio futuro en la educación. Los grupos conservadores y la gente con poder se opusieron con fuerza a las reformas. Veían la educación que hacía pensar como una amenaza directa. Un pueblo educado y que preguntaba podía desafiar al poder. Preferían los métodos tradicionales de aprender de memoria. Esta forma de enseñar reforzaba las diferencias sociales que ya existían. Ayudaba a mantener el orden social conservador. Esta fuerte oposición frenó mucho el progreso, mantuvo las desigualdades dentro del sistema. Las fuerzas de la tradición eran fuertes. El cambio encontró mucha resistencia. El periodo de 1946 a 1957 dejó una herencia complicada. El sistema educativo sufrió por la violencia y el abandono, pero también se sembraron semillas importantes de cambio. Los pedidos de reforma y modernización se hicieron más fuertes. El movimiento estudiantil se convirtió en una fuerza política que duró. La lucha por una educación que incluyera a más gente continuó. Buscaba que todos pudieran pensar por sí mismos. Esta época marcó profundamente el camino futuro de Colombia.
Sus lecciones todavía son importantes hoy. La búsqueda de una mejor educación sigue viva.